Hola, hoy estamos con Eugenio Ortega Frei, autor del libro La democracia pluralista bajo ataque, un texto interesante y que está muy en boga al auge de los populismos en América Latina, figuras como Milei y otras más que se repiten acá en esta portada. Eugenio, ¿cómo estás? ¿Y cómo nació la idea de escribir este libro? Hola Bastián, un gusto saludarte. Mira, el libro surgió después de los resultados de la convención, en donde me llamó la atención que a todos nos sorprendió el tremendo resultado que obtuvo el Partido Republicano en Chile, y que prácticamente obtuvo una altísima votación. Y de ahí comencé a estudiar todo el fenómeno electoral. Partí por ahí viendo los datos electorales. Yo soy doctor en ciencia política, así que partí por ese lado. Y posteriormente, a medida que empezaban a surgir distintas interpretaciones sobre lo sucedido, que no me convencían, comencé un proceso que ya había iniciado de análisis de toda la literatura en la ciencia política, en la comunicación política, en la teoría política, sobre este fenómeno de los populismos radicales de derecha. Y ahí me encontré con un mundo de información y que era, y podremos conversarlo más adelante, una enorme proliferación de información y que prácticamente era desconocida en Chile y en América Latina. Un dato era que efectivamente esta nueva familia de partidos políticos hoy día es el fenómeno más estudiado en la ciencia política en el mundo, mucho más que cualquier otra familia de partidos políticos. Y eso prácticamente había pasado desapercibido en Chile. Entonces, fue tratar de, a partir de los datos del escenario electoral, y con un análisis comparado fundamentalmente la bibliografía en la ciencia política, como te decía, en la comunicación política, en la teoría política, empezar a tratar de entender qué estaba pasando. Y creo que terminó un libro con datos y también un poco con ensayo y con una base sólida en la bibliografía, que entrega algunas luces del fenómeno. Oye, y dentro de este fenómeno que se está repitiendo en toda América Latina, ¿qué puntos en común encuentras entre el populismo que está en Argentina, el que está en Chile, en Colombia? Mira, el fenómeno inicial es europeo. Hay que partir por ahí. En cierta forma, esto parte con dos momentos que son muy significativos, que es la elección de Trump en Estados Unidos y posteriormente la elección del Brexit en Inglaterra. Y a partir de ahí empieza a analizarse todo el fenómeno que se ha producido en Europa, que es donde está la fuente de este desarrollo. Europa del Este, Europa Occidental, y donde efectivamente hoy día, y es un poco lo interesante del proceso, donde se observa este auge muy fuerte electoral de los partidos populistas radicales de derecha, Hungría, en Francia, bueno, en España con Vox, incluso en países donde no había llegado, Portugal, en países donde prácticamente no existían estos fenómenos como Suecia, que es una sociedad bastante progresista y abierta. Entonces, en cierta forma, es primero un fenómeno que es global, y eso es lo interesante de que tenemos una nueva familia de partidos políticos que está presente. Y a partir de eso, en cierta forma, es la pregunta sobre América Latina, porque tradicionalmente el populismo se asociaba con la izquierda y se asociaba a factores socioeconómicos. Hoy día el populismo es asociado a la derecha en términos de la literatura y del fenómeno, y fundamentalmente de fenómeno identitario, y por eso se hace mucho remarco de esta ideología delgada que es muy anti-migrante, anti-globalización, antipolítico. Y obviamente en ese contexto es donde está también el fenómeno latinoamericano, en fondo, porque tenemos el efecto Trump, el efecto Bukele, lo que pasó en Brasil con Bolsonaro,
y hoy día prácticamente en todos los países latinoamericanos empiezan a haber también partidos populistas radicales de derecha. El éxito electoral, obviamente, como se analiza en el libro, depende de múltiples factores, pero claramente el hecho significativo es que frente a esta crisis de la democracia, que es un fenómeno que es ampliamente conocido, registrado, los índices de los últimos 10 años son muy marcados, está este proceso de esta emergencia, de este populismo 2.0 y de esta nueva familia de partidos que en cierta forma habían desaparecido por largas décadas, desde después del fascismo al nazismo, y que hoy surge con otras vertientes, no es el mismo fenómeno anterior. Oye, y sobre esas vertientes que mencionas, si pudiera ejemplificar un poquito más sobre qué tratan o a quién están apuntando. Mira, es bien interesante porque, como decía, lo que tenemos es, en cierta forma, si uno mira históricamente, teníamos lo que fue la tercera ola de democratización, que fue este proceso en donde en América Latina, en Europa del Sur, Grecia, España, Portugal, y en el proceso africano de apertura, etcétera, hubo un proceso de democratización. Sin embargo, este proceso de democratización, que lo he visto como muy positivo en Europa del Este también, en el fondo, que venía un avance de la democracia, se ha visto opacado. Se ha visto opacado y hoy día lo que tenemos es grandes grupos de la población que no están satisfechos con su democracia. Y en eso hay distintos elementos. Hay un elemento donde la globalización, que se vio como un elemento muy fundamental que iba a producir mayor democracia, mayor desarrollo económico, no tuvo problemas. O sea, ha habido avances, pero también, en cierta forma, crisis. Y en eso, la respuesta de mucha población ha sido alejarse de los partidos tradicionales, conservadores, socialdemócratas y apostar a esta nueva vertiente. Yo creo que ahí hay elementos que son bien interesantes. O sea, uno, efectivamente, como tenemos un nuevo discurso identitario que también uno muchas veces lo asociaba a la izquierda, pero también tenemos este nuevo discurso identitario que uno lo ve en Trump, los partidos de populistas radicales de derecha en Europa está marcado. Y eso, en cierta forma, está siendo un nuevo proceso que hay que entenderlo bien para poder responder, porque lo que hay es que tradicionalmente, y eso ha sido bastante remarcado, la democracia se caía por golpes de Estado. A propósito, los 50 años era lo que uno conocía. Hoy día lo que estamos observando es que la democracia en cierta forma se subvierte desde adentro. O sea, se elige o hay electorado que está dispuesto a votar por candidatos que no tienen valores muy fuertes democráticos y que empiezan en cierta forma a subvertir el régimen democrático desde adentro. Y eso es un fenómeno que no lo habíamos observado en el mundo hasta ahora y por eso en cierta forma, cuando uno ve, en cierta forma, el caso más paradigmático, que es Trump, una persona que tiene, en el fondo no acepta los resultados electorales, que incluso hoy día está diciendo, bueno, que si es electo nuevamente presidente va a controlar los medios de comunicación, o sea, que están dispuestos a subvertir las reglas básicas de la democracia. Y yo creo que eso es, como que he remarcado en el libro, es preocupante, es un fenómeno nuevo y que hay que estar atento, porque las respuestas, en cierta forma, que se estaba dando en muchos países europeos era lo que se llamaba el cordón sanitario. En el fondo, todos los partidos democráticos colocan ciertas barreras. Sin embargo, eso claramente hoy día ese cordón sanitario no está funcionando por diversas razones. Y además hay temas interesantes nuevos que ¿Como tiene que cuál? ver después con el tema de la comunicación política
las redes sociales, que es un fenómeno también que está ayudando al populismo radical de derecha. Y dentro del populismo acá en Chile, ¿qué cosas ves? ¿Qué elementos te han llamado la atención? ¿Qué discurso sientes que está tomando mucha fuerza? Mira, lo que es claro, y yo creo que, y como se señala en el libro, esta es una nueva familia de partidos políticos. Eso no es poco relevante, o sea, porque esa familia de partidos, de nuevos partidos políticos tienen relaciones también internacionales, o sea, que hay una internalización de la relación. Entonces, en cierta forma hay reuniones, se hacen eventos, se comparte información y se comparte estrategia. Eh, y esa estrategia está muy clara, incluso uno ve cómo los asesores comunicacionales que estuvieron con Bolsonaro, con Milei, también han estado asesorando al Partido Republicano y acá está en Chile. Entonces, lo que tenemos es que esos elementos están presentes en Chile. En cierta forma, este discurso identitario que uno lo ve en la discusión de la Convención Constitucional, este discurso anti-inmigrante, este discurso en que pone relevancia el tema de seguridad ciudadana, y obviamente es importante, pero cuando se agrega el factor identitario que es contra otros, además algunos factores antiguos como el anticomunismo, en el fondo eso empieza a permear. Y obviamente un poco lo que quería recalcar es que eh, el avance del Partido Republicano lo tenemos que entender en esta dimensión de un fenómeno global que está presente en muchos países. Hoy día prácticamente y queda mostrado en los textos y se remarca mucho, casi un 30% del electorado europeo está votando por partidos radicales de derecha populista. Y eso está presente. Entonces, ahora el punto fundamental es, bueno, ¿cómo se enfrenta esto? Para los que creemos que la democracia es fundamental y que la democracia, en el fondo, tiene que fortalecerse para enfrentar este nuevo desafío. Entonces, en el fondo, hay una lógica, un poco lo que quiero, en el fondo, y en cierta forma mostrar, y creo que para la gente que pueda leer el libro se va a ilustrar, de cómo aquí no es un fenómeno aislado, es un fenómeno que tiene vinculaciones y que tiene una lógica interna también en esta ideología delgada, muy focalizado en y donde hay aspectos también que son bien interesantes, novedosos de la literatura internacional, como es la polarización afectiva. O sea, tradicionalmente lo que nosotros estábamos acostumbrados, en Chile lo vivimos en el pasado, era la polarización ideológica. Hoy día lo que la literatura está remarcando es que hay una nueva polarización, que es fundamentalmente afectiva. Y por eso, en cierta forma, ¿Qué sentido, si podrías detallarnos un poquito más sobre esa idea? sí, por supuesto. Como decía, en el fondo, cuando en el pasado el eje donde se estructuraba el conflicto político era fundamentalmente el eje socioeconómico. Y entonces tú te ubicabas en el eje entre la izquierda, que era más pro-Estado, la derecha, que era más pro-mercado. Ese era el eje. Hoy día, frente a ese eje, también se proponen otros ejes, el eje identitario, el eje de nuevos temas, seguridad, inmigración, globalización. Entonces, en ese contexto es donde los grupos radicales populistas de derecha remarcan mucho el antagonismo. Por eso son anti, fundamentalmente, anti partidos tradicionales, siendo ellos muchas veces partidos y dirigentes que han estado por siempre en la acción política. Entonces, lo que se busca es generar polarización y antagonismo, que no es ideológico, es identitario, es anti otros. Y al generar ese antagonismo anti, esta polarización empieza a tornar aspectos afectivos. O sea, en el fondo, yo busco generar mucha distancia y polarización con los otros, que pueden ser muchas veces los inmigrantes, los grupos LGTB,
pueden ser, adoptando distintas formas. Y entonces, y en eso también se ve un poco en la evolución europea, porque hay una parte donde yo analizo el, el, el resultado de los partidos populistas radicales de derecha cuando acceden al gobierno. Y finalmente es divertido cómo ellos, cuando acceden al gobierno, tratan de nuevamente justificar este anti contra otros, contra la prensa, muchas veces. O sea, el discurso de Trump, el discurso europeo, es muy anti libertades. Y por eso, en cierta forma, lo que estamos observando es que frente a esta crisis de la democracia, hay una respuesta antipluralista que está proveniendo de estos partidos radicales populistas de derecha. Y eso como digo, es un fenómeno que obviamente hay que ponerle atención para los que creemos en la democracia y obviamente eh, aceptar el juego democrático, pero obviamente esta subversión desde adentro al proceso democrático obviamente es preocupante y no lo digo yo, lo dice toda la literatura internacional que está estudiando este fenómeno. Y ya para cerrar, si tuviera que resumir el contenido brevemente de este libro, ¿qué nos diría? Mire, yo diría que es un primer intento exploratorio. Creo que entrega muchas luces, tengo y mucha información de las fuentes, como digo, desde la ciencia política avanzada. Yo estudié prácticamente, revisé todo lo que se ha publicado en los últimos 2, 3 años, que es, no todo, porque es inmenso la cantidad material, pero que también se aborda desde la comunicación política, la teoría política y creo que da luces del fenómeno que está presente y que va a seguir presente en América Latina. Como digo, esta nueva familia de partidos políticos que no la conocíamos, hoy día es una realidad y obviamente tiene una agenda que trata de poner elementos y obviamente la respuesta es muy importante porque y eso creo que también es uno de los elementos, en el fondo, que se recalca y que Tomás Mulián, que hace el prólogo, que lo recalca en forma muy correcta, es que la respuesta debe ser desde la buena política. Y finalmente la respuesta, cuando uno lo aborda desde el populismo, de otra vertiente, el populismo izquierda, finalmente es lo único que termina haciendo es fortalecer a este nuevo populismo de derecha radical que está presente y que obviamente está teniendo buenos resultados electorales. Y eso hay que, en cierta forma, entenderlo eh, teóricamente, pero también políticamente. Entonces tiene esta visión desde la teoría política que está pasando para sacar conclusiones de políticas públicas y decisiones para los actores políticos. Muchas gracias, Eugenio, por tu tiempo. Y bueno, le recordamos a la gente que la democracia pluralista bajo ataque pueden encontrarlo en Trayecto Bookstore, en Busca Libre, Trayecto.cl, Antártica, Feria Chilena, que leo. Y también en la descripción del video abajo van a encontrar el link directo para ir por una copia de este libro. Muchas gracias, Eugenio. Que estés bien. Nada, gracias, Bastián. Un gusto saludarte.